Momento de una entrevista electoral nos encontramos con el doctor José Tello, él es el director ejecutivo de INICAM y para nosotros es un gusto tenerlo aquí en JN Noticias. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma, es un gusto. Doctor, vamos a hablar sobre el protocolo sanitario del MINSA para las elecciones generales 2021, aplicación y recomendaciones para candidatos. ¿Qué es lo que opina usted al respecto de esta directiva sanitaria que ha emitido el Ministerio de Salud recientemente? Coméntenos, por favor. Importante porque era algo que se esperaba, definitivamente había que tener un marco normativo, es una norma, recordemos que las normas van desde la Constitución, que está por encima de cualquier tipo de norma, la ley que le sigue la Constitución y los reglamentos, directivas y demás normas infralegales. Esta es una directiva que es dada por el Gobierno Nacional, es dada específicamente por el Ministerio de Salud y es la directiva 128-2021. Ahora, ¿qué desarrolla esta directiva? Evidentemente lo que es la actividad proselitista, la actividad de campaña política. Pero hay que tener en cuenta algo, mantiene los parámetros legales, porque sí hay que dejar bien en claro a todos nuestros televidentes que la norma infralegal no puede ir por encima de la ley. Claro que Entonces, sí. en lo que se refiere, por ejemplo, a un marco legal, no existe el marco necesario para que intervenga, por ejemplo, la autoridad electoral en un supuesto de infracción y de sanción, mejor dicho, que aplique sanciones. Eso no está previsto, porque desde que incluso se estuvo legislando, y recordemos que hay un marco normativo especial para la pandemia o las elecciones en pandemia, que se dio hasta el 28 de septiembre del año 2020 por parte del Congreso, no se vio esta posibilidad. En consecuencia, todo lo que tiene que ver con el control, en rigor, de lo que es el tema sanitario corresponde al gobierno nacional a través del MINSA. Y como bien lo señala la directiva, también a las direcciones regionales de salud, las famosas DIRESA, y también a quienes son protagonistas en todo esto, que son los municipios provinciales o distritales, porque ellos son los que están, como se dice, llanos, o sea, por un mandato de la Ley Orgánica de Municipalidades, a tener que asumir este tipo de responsabilidades del control sanitario de las actividades políticas que se realicen en su jurisdicción. Así es, doctor. En otras palabras, en este protocolo, en esta directiva sanitaria, no se hubieran podido colocar sanciones que dé el ente electoral porque simplemente no está en nuestra legislación y eso se tiene que respetar. Correcto, por un principio de legalidad. Todo lo que es sancionador tiene que estar específicamente incorporado en el diseño legal que tenemos. Y hablo del diseño legal, o sea, diseño legal, no estoy hablando de reglamentos, de normas infralegales, sino leyes. Perfecto, entonces, listo. Tiene que haber una ley y obviamente esa ley puede ser desarrollada por un reglamento que es prerrogativa del jurado el promulgarlo. Pero sí hay que dejar bien en claro de que eso no está por el momento como una norma electoral prevista, sancionadora, en consecuencia le compete a la autoridad nacional, regional y municipal tomar cartas en el asunto. Efectivamente. Ahora, doctor, si nos basamos en el contenido de esta directiva sanitaria, ¿podría comentarnos qué es lo que dice respecto a las medidas sanitarias que tienen que tomar los candidatos y las organizaciones políticas específicamente? Básicamente lo que ya conocemos nosotros que es lo principal, guardar distanciamiento social, evitar aglomeraciones, tener las precauciones y cuidados debidos y promover sobre todo la actividad no presencial, la actividad virtual. Entonces es un tema que ya hemos conversado anteriormente, hay que replantear las campañas políticas. Considero, y creo que muchos especialistas andan en la misma línea, que aquellos partidos, específicamente también aquellos candidatos presidenciales o congreso, pero principalmente los presidenciales que son en las elecciones generales los grandes protagonistas. Estos candidatos tienen que tener mensajes claros y saber viralizarlos en redes. Claro. Saber utilizar muy bien el espacio que tienen por el financiamiento público indirecto en la franja electoral. O sea, esta es una campaña de comunicación masiva y de redes. Quienes sean más habilidosos, lo digo entre comillas, para poder conducir este tipo de campañas van a tener un éxito electoral que se va a reflejar obviamente en los resultados del próximo 11 de abril. Bien, es importante en todo caso ahora utilizar todas las herramientas digitales que tenemos a través también de las redes sociales que son diversas y que permiten incluso ahora colocar publicidad, ¿no? Y también generar otro tipo de contenido, como usted dice, contenido creativo, por así decirlo. Bien, respecto al cumplimiento de estas disposiciones que ha dado el MINSA, ¿quién se encargará de su aplicación, de hacerlas cumplir, doctor? Bueno, como ya se ha señalado, esto va
en un nivel de responsabilidad del propio ministerio, las direcciones de salud y obviamente lo que es, en el caso de los gobiernos locales, el responsable principal de toda esta actividad, porque Listo. justamente con la ayuda de la fuerza de orden público tienen que hacer cumplir este tipo de normatividad. Ujú. Recordemos además que el actual reglamento que tenemos nosotros vigente para estas elecciones, que es el reglamento aprobado con la resolución 306 2020, que es el reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad, es un reglamento que en su disposición cuarta, disposición final y transitoria, establece que para estas elecciones se tiene que observar lo que diga la Autoridad Nacional. Como que esta directiva ha sido dada por la Autoridad Nacional de Salud, el MINSA, en consecuencia lo que hay que hacer es alinear desde el Estado todos los esfuerzos sabios y por haber para poder, obviamente, contrarrestar lo que pudiese ser conductas infractoras en torno a las medidas de bioseguridad. Claro. Es Ujú. un momento importantísimo que todos seamos responsables de lo que hagamos y principalmente los políticos que pretenden conducir este Ujú. país tienen que dar el ejemplo y ser los más respetuosos de todas las medidas de bioseguridad que se están dando por parte del gobierno Ujú. en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Efectivamente. Bien, doctor, añadiendo a este tema, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha asegurado que mediante una directiva les ha dado como que una orden a los fiscalizadores para que ellos puedan reportar algún caso de infracción a las medidas de bioseguridad sanitaria a las autoridades competentes, en este caso a la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo observaría usted esta medida desde el máximo ente electoral? El Estado peruano es uno solo, es unitario. El jurado, por definición, al igual que la OMP y el RENIC, son organismos constitucionalmente autónomos. Hay tres poderes del Estado en el gobierno nacional, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero los organismos constitucionalmente autónomos en nuestro diseño constitucional forman parte del gobierno nacional. Y al ser un Estado unitario, evidentemente, si tenemos nosotros servidores públicos que son fiscalizadores, que están en un trabajo cotidiano y advierten situaciones de este tipo, bajo un nivel de coordinación elemental con la autoridad competente, salud, la autoridad regional y local, tienen que tomar cartas en el asunto y obviamente a través de una denuncia alertar justamente conductas infractoras para tomar las medidas que sean necesarias y reprimir. Esperemos que sea lo de menos, porque finalmente también, como lo mencioné hace un rato, hay que invocar a la conciencia de los candidatos principalmente y también de los integrantes de los comandos de campaña o los grupos de campaña, los grupos proselitistas de los diferentes partidos políticos. Pero sí nosotros debemos entender que bajo esta lógica de Estado unitario la respuesta contra la pandemia es una sola. Pero sí, como bien lo señala el presidente jurado, teniendo en cuenta algo, de acuerdo a las competencias asignadas por ley, porque eso es fundamental. O sea, si la tenemos clara por ese lado, no va a haber problemas. Nadie se puede quejar de que hay un abuso de autoridad, de que el ente competente, que no es competente lo ha infraccionado o lo ha intervenido. Todo se va a dar dentro de los parámetros de un Estado de Derecho, que es lo que da tranquilidad finalmente a todos. Porque cuando funciona el Estado de Derecho hay seguridad jurídica, las cosas se realizan Claro. como deben ser, Ujú. las sanciones las impone bueno, y la represión también la impone el órgano competente dentro de la estructura estatal y en realidad creo que todos podemos sentirnos tranquilos de que el Estado está funcionando y realmente nos está protegiendo. Ese es un trabajo coordinado en todo caso. Doctor, Coordinadísimo. usted decía algo importante y será apelar ahora a los candidatos y a las organizaciones políticas a la autorregulación, porque si bien es cierto, la Policía Nacional del Perú de repente no va a estar en cada momento, en cada espacio que las organizaciones políticas realicen sus visitas a los mercados o generen aglomeraciones, pero sí los candidatos tienen que dar un buen ejemplo, tienen que autorregularse. ¿Qué mensaje en ese sentido le daría usted a las organizaciones políticas? Bueno, de que simplemente tienen que formar parte, si bien no son autoridades en ejercicio, pretenden sí serlo, muchos de los que son candidatos, porque es la aspiración natural de cualquier candidato, persona que aspira a un cargo público, desde ya tienen que comportarse como lo que aspiran ser. Lleguen o no a ganar la elección, tienen que comportarse como si fuesen autoridades y ser respetuosos a lo que manda la ley. Tener ahora candidatos que son infractores, candidatos que no observan la ley, nos va a decir muy mal de ellos si llegan a ser autoridades. Porque finalmente, si son infractores a estas alturas, es increíble que pretendan, pues, o que pretendamos nosotros los electores,
que van a ser buenas autoridades respetuosas de la ley. Claro. Si como candidatos se portan así, yo sugeriría más bien a los electores, utilizando la plataforma de Jurado Nacional de Elecciones, de Canal del Jurado, que tomen conciencia realmente y evalúen la conducta de los candidatos. Si un candidato no sin mascarilla, si un candidato abraza personas, si un candidato no hace caso, y es más, apenas intervienen las autoridades competentes, se queja de que están coactando, lo que están impidiendo su derecho a participación, bueno, pues va a ser probablemente una autoridad que va a cometer ilícitos, que va a decir que cuando lo van a reprimir o lo van a investigar, están cometiendo una persecución política, porque ya viene con ese tipo de argumentos desde que es candidato. O sea, eso nos tiene que hacer pensar a nosotros como electores, y definitivamente tenemos que razonar en el sentido de saber a quién le damos nuestro voto. Las actitudes de los partidos y de los candidatos, pero resalto la de los partidos políticos porque siempre apostamos por la institucionalidad en el país, son fundamentales, son claves en esta etapa en la cual nosotros estamos decidiendo, o más que decidiendo, estamos formando el criterio para ir a las urnas con un voto, esperemos, informado, si es que queremos mejorar la calidad de nuestra representación nacional y de nuestras autoridades. Creo que después de situaciones complejas que hemos atravesado en los últimos años, los peruanos ahora más que nunca debemos ser muy conscientes al momento de ir a las urnas a darle nuestro voto a una determinada organización política, a un determinado candidato. Es el momento en que todos los ciudadanos tenemos que estar vigilantes, atentos, alertas de cómo se comportan los candidatos ahora, así de similar manera se comportarán cuando lleguen al poder. Doctor, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos como siempre aquí en KTN Noticias. Un gusto, de verdad. Gracias, doctor. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.